Bueno, un poco de historia de Six Sigma. ¿Cómo empezó Six Sigma? Lo que hace Six Sigma No se conectan, ya lo intenté. es una metodología que, No, ¿cómo les voy a diré? intentar. Ahí, Brian, si podemos cerrar tu mic, please. Disculpe, disculpe. La historia de Six Sigma. Six Sigma es una metodología que se basa mucho en el uso de la estadística y la probabilidad, porque fomenta su solución de causa raíz con datos, con información. Entonces, si hablamos un poquito de la historia de Six Sigma, bueno, nos tenemos que remontar a 1860 con Galton, que concibió una medida para la variación normal y vio el concepto de la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variación, pero es la más usada. Hay otras como la varianza y el rango. Y bueno, la desviación estándar es la más usada. ¿Por qué? Porque es mejor usar la desviación estándar que el rango, pues lo vamos a averiguar. Pero ya desde 1860, Galton, sí, pues ahora sí inventó el concepto de medir la variación promedio de una manera más práctica. Llamó la desviación estándar. Ahorita no me voy a poner a preguntarles si saben el concepto de la desviación estándar. Los puedo preguntar, pero luego a lo mejor me dan una definición, pero ya entenderlo, ¿quién me puede decir ya bien explicado, bien entendido qué es la desviación estándar? Alguien que quiera levantar la mano y diga, ¿entiende bien el concepto de la desviación estándar? ¿Alguien lo sabe? ¿Me entiende bien? ¿Ninguno? Bueno, lo vamos a ver. Yo lo, A yo ver, lo entiendo, ajá, yo lo entiendo como que tanto se parecen los datos entre sí. pues más que parecer que tanto se dispersan los datos. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara la desviación estándar, ¿qué es? ¿Es un promedio? No, No, esa es la media, ¿sí? Y si yo te dijera que la desviación estándar sí es un promedio, ¿me creerías? Sí, es un promedio, ¿eh? Pero es un promedio de dispersión. En cambio, la media o el promedio es un promedio, valga, de localización. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, lo vamos a ver en el curso, ¿eh? Luego por allá, Walter Shewhart, en el 24, introdujo la gráfica de control, que es un tema que vamos a ver ya cuando veamos la fase de control, el control estadístico del proceso, el SPC. Y empezó a hablar de las causas especiales, ruido negro, y la causa común, ruido blanco. Entonces, ya por ahí de Shewhart, las gráficas de control. Otra pregunta interesante. ¿Qué se controla en un proceso? ¿Quién me dice? ¿Se controla las entradas o se controla la salida? ¿Quién quiere opinar? Vamos a ver nuestra tablita. Aquí dice José Landa, que es ingeniero de procesos. A ver, José, Giovanni, ¿las entradas o las salidas? Pues ambas. Eh, Madre. bueno, No. la entrada y eso nos va a arrojar una salida. Si controlo las entradas es muy probable que mi salida la tenga controlada. Y la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. Digo, así es como lo veo. En ese concepto sí te doy la razón, pero lo que se controla son las entradas. Entradas, sí. La salida se monitorea. Entonces, las entradas son las que se controlan, las variables. Si hablamos de un proceso, las 6 M's, la máquina, cuestión de settings, el método, la medición, mano de obra, materia prima,
Y bueno, hablar de controlar el medio ambiente, pues a veces no se puede, dependiendo de la condición. Pero ese es el concepto del control. Tú controlas la salida, perdón, controlas las entradas, Eh, monitoreas la salida. Perdón, ahí ante eso de, qué bueno que mencionas eso de controlar el ambiente. Si vamos a tocar ese tema, aquí en nuestros procesos eso es bien crítico. Pues sí, claro, obviamente vamos a ver qué Sí, tanto afecta el medio ambiente a nuestro proceso, a nuestra salida. Sí, aunque no se ve tanto a profundidad porque en el Black Belt es un método que se llama. ok. Pero vamos a ver a lo mejor algunos casos donde el medio ambiente nos puede. Entonces, por ejemplo, con ese concepto de Sheward, yo les podría decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un concepto muy de la vida real. Y le voy a preguntar a Fernanda. Fernanda, cuando yo digo la frase, tienes que controlar tu peso, ¿está bien dicho o está mal dicho? Independientemente de tu peso, ¿eh? Es la frase nada más, Daniela. ¿Está bien dicho? Tengo que controlar mi peso. No, A ver, dime por qué no. lo que tienes que controlar es lo que te comes y el peso es lo que vas a estar midiendo. Es correcto, la frase tengo que controlar mi peso está mal dicha. El peso no se controla, el peso se monitorea. Lo que tienes que controlar es tu ingesta, tus calorías, tu nivel de ejercicio y algunas otras cuestiones como, pues, cómo anda tu tiroide, etcétera. Digo, estoy hablando de la gente que tiene problemas de peso o tenemos problemas de peso. Hay unos kilitos no me vendrían mal de menos, pero bueno, la frase no se controla, monitorea. Al menos en ese concepto de la vida real. Y dirá, oye, Carlos, no, estás equivocado, porque, por ejemplo, para mí el peso sí lo tengo que controlar, porque forma parte crítica de la salida de un moldeo o algo. Ah, pero estás hablando de otro proceso. Ahí sí controlas el peso. Y a tu salida, pues, va a ser tu parte estimada, tu parte fundida, y otro proceso. Yo hablo del ejemplo de nuestro peso corporal. Bueno, continuando dentro de la historia de Six Sigma, hablamos de Bill Smith, que es el que acuñó el término Six Sigma, Motorola. Y luego Michael J. Harvey inició el desarrollo de la metodología también de Motorola. Entonces Motorola patentó el término Six Sigma. Ahí va otra pregunta. No como metodología. O bueno, como ustedes quieran. ¿Qué tienen por Six Sigma? Si yo les pregunto, ¿qué es Six Sigma en cuestión de estadística? ¿Lo entienden o no lo entienden? No como metodología, como filosofía. A ver, Osvaldo. Bueno, yo entiendo, Six Sigma es como tener el menor margen de error, o sea, manejar de lo que he estado leyendo, de 6 diversiones estándar, que es minimizar el error, ¿no? O sea, a lo mejor manejar una capacidad de proceso arriba del 99% de conformidad. Entonces, si se controla un Six Sigma, es menor la probabilidad de producir piezas defectuosas, ¿no? Ok, es correcto. Entre más valor de sigma de un proceso, menor probabilidad de falla. Así es. Pero ese es ya como concepto de capacidad de proceso. Si yo te lo pregunto como cuestión estadística, ¿qué es 6 sigma? Eh, bueno, lo que entiendo son 6 desviaciones estándar, ¿no? O sea, como estadística, pues, conforme a una media, estamos hablando de 6 desviaciones estándar. Dale más o menos. Son 6 desviaciones estándar a partir de la media, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Esto lo Así es. vamos a ver, ¿eh? No se preocupen. Tienes una distribución, tienes la media, y tenemos 3 desviaciones a la derecha,
3 desviaciones a la izquierda. Y eso podría ser el concepto para nosotros. Derecha. Pero eso ya es estadística. Claro, tenemos que cumplir los supuestos de normalidad, etcétera. Y vamos a explicar bien el concepto de la desviación estándar. Por ejemplo, Osvaldo, ¿tú sí me puedes explicar qué es la desviación estándar? Es un dato, es una ubicación, viéndolo en la gráfica de distribución normal, es una ubicación de diferencia con respecto a la media. Siempre las desviaciones estándar las tomamos de referencia a la media de los datos. Entonces, si hablamos de si no sé, si la media, por decir números, es 180 y yo tengo una desviación estándar de 10, quiere decir que se va a ir alejando. La primera desviación estándar sería 190, la segunda desviación estándar sería 200 y así sucesivamente, igual hacia abajo o hacia arriba. Entonces, es lo que se aleja en cuanto a datos de la media. Ok, entonces el concepto de la desviación estándar es una dispersión promedio de los datos respecto. Así es, respecto a una media. Ese es el concepto de la desviación. Lo vamos a ver, nada más estoy viendo más o menos qué bases traemos, pero esa sería la desviación estándar. Dispersión promedio de los datos. Fíjense, hablé del promedio, pero el primero dispersión. Promedio de los datos respecto a la media o al promedio, pero eso ya es respecto a la localización de los datos. Vamos a ver. Algunos resultados de Six Sigma que se dieron, ¿verdad? En este caso, cuando Motorola lo fundó, mejoró 10 veces los niveles de calidad, bueno, en el objetivo, y logró 100, y le dio 4.500 millones de dólares en ahorros. Entonces hablamos de Motorola como la empresa que en realidad inventó el Six Sigma, o bueno, no es que lo haya inventado, porque no inventó la estadística. La estadística ya existía desde hace muchos años, más de un siglo. Pero digamos que agarró a la estadística, estructuró los temas, hizo la metodología para tener Six Sigma. Entonces, diseñó la estrategia, diseñó la estructura. Hablamos de Motorola como que padre en este caso, de Six Sigma, pero si hablamos así de quien en realidad le dio el impulso fuerte a Six Sigma a nivel mundial fue General Electric. General Electric tomó la metodología, en ese tiempo, Jack Welch, pues era compañero de Michael Harry y Bill Smith, y pues bueno, obviamente dijo, pues metodología. Y fue quien le dio más peso a la metodología, en este caso Jack Welch. Entonces podemos decir que si el inventor fue Motorola, pero ahí quien le dio la paternidad, quien le dio la fama, quien le dio el prestigio a Six Sigma fue General Electric con Jack Welch. ¿Qué fue lo que hizo? No solo todas las plantas de General Electric, toda la organización, sino los proveedores de General Electric tenían que subirse al barco. Si se fijan, en el principio yo les comenté que yo trabajaba en MAVE en los 90s. Yo trabajé en MAVE del 96 al 2002. Entonces, Six Sigma en México empezó más o menos a finales de los 90s. Entonces, ¿cómo empecé yo a conocer la metodología? Porque MAVE era socio de General Electric. MAVE le maquila a General Electric, a lo mejor no lo sabían. Entonces, ¿qué dijo Jack Welch? A mí no me interesa si, no, tanto la planta General Electric como los proveedores de General Electric tienen que usar la metodología. Y la implementó a nivel mundial. Claro, obviamente en General Electric. Y bueno, pues ahí les encargo los resultados. General Electric es de las empresas más sólidas, de mayor fortaleza, mayor ganancia, mayor profit en el mundo y que cubre un mercado
que va desde hacer un foco hasta hacer transformadores de alta tensión, hacer turbinas de avión, hacer equipo médico, tiene hasta un área de finanzas, medical, o sea, es un monstruo de organización, General Electric, y aparte muy diversa en cuanto a productos y servicios. Y uno de ellos era la appliances, la línea blanca. Cosa curiosa, General Electric empezó así, con línea blanca, los refrigeradores.